cabe mencionar que el final de los tiempos o el tiempo de la iglesia es el tiempo de las naciones, o dicho de otra manera, el tiempo de los gentiles, de los no judíos. La primera alianza fue el tiempo del pueblo de Abraham, de la primera alianza, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, del pueblo de Israel en sus dos reinos, que cuando vino el Señor por primera vez, la mayoría de ellos no lo acogió, no lo reconoció, es más aún, lo persiguieron, fue crucificado, muerto, fuera de la ciudad, pero el Señor resucitó. Algo equivalente tiene que pasar en las naciones, en los gentiles, en la iglesia, en los no judíos, diría. Y eso ocurre al final de los tiempos. Entonces, estas tres apariciones marianas, la de la Salé que ya mencionamos y que nos remite en relación a que esta apostasía, esta abominación sería incondicional en Roma, en el Vaticano. La de Fátima, que alude a estas ideologías y a la extensión de los errores. Y además en los secretos revelados, específicamente en el tercer secreto, los videntes hablan de un obispo vestido de blanco, dos obispos, dice en realidad, que a ellos les parece que era el Santo Padre, no dicen el Santo Padre, pero eran obispos vestidos de blanco, y que uno de ellos es asesinado. Entonces, la institución del papado, si es que el catejón, y ahí hay dos maneras de entender según las visiones que se entienden de las revelaciones particulares y de algunos teólogos, algunos dicen que es un papa en concreto y otros dicen que es el papado. Es decir, el papado tendría que ser usurpado por poderes temporales, que actuarían de modo tal que elegirían a alguien que ya no sería un verdadero papa, sería un antipapa. Pero que eso no implicaría, diríamos, la supresión universal del sacrificio perpetuo, porque permanecería en un resto fiel, equivalente a los pobres de Yahvé de la primera alianza, que fueron los que acogieron al Señor en su primera venida, específicamente a nuestra Madre Santísima, a San José, a Zacarías, a Isabel y algunos pocos más, a Ana, a Simeón, que son conocidos como los pobres de Yahvé. Hacia el final de los tiempos se menciona, tanto en la Salé, se insinúa, también en Garabandal, que va a haber diríamos, un remanente fiel, que algunas otras revelaciones particulares asocian, diríamos, a un resto fiel donde María tiene un rol protagónico para mantener esa fidelidad. Porque, diríamos, no solo en la negación de los sacramentos, sino sobre todo va a ser, diríamos, la negación de la Pascua y de la cruz. La cruz y la Pascua de Cristo, que es el misterio central de la vida de Jesucristo por el cual hemos sido redimidos, tiene que ser, diríamos, vía interpretación, resignificado, para ocupar un lugar, diríamos, secundario, menor, accesorio. Y eso, si nosotros observamos lo que viene ocurriendo en los últimos siglos, diríamos, eso está ocurriendo. Hay continentes enteros donde ya la gente ha abandonado los sacramentos, la Eucaristía, y de alguna manera la pandemia ha puesto, diríamos, una estocada, no sé si final, para la vivencia de los sacramentos.
Y esto de alguna manera también se mencionan en las apariciones marianas de Fátima y de la Saleh, porque en ambos casos hay presencia eucarística. Y en la Saleh, que coincide con el Concilio Vaticano II, en sus tiempos en que se produce, perdón, la de Garabandal, coincide con el Concilio Vaticano II, esta aparición que si bien es cierto no es reconocida oficialmente por la Iglesia, tampoco es rechazada. Nosotros aquí hemos visto dos de las películas que se han producido por este grupo Goya de los acontecimientos de Garabandal. Una primera tenía por título Garabandal, solo Dios sabe, creo que ese era el título. Y la segunda era Garabandal, catarata imparable. Y entonces ahí hemos visto la vinculación con estos hechos históricos, especialmente en la segunda de las películas, y que claro, hay elementos razonables para comprender que estas revelaciones particulares, que no son contrarias a la revelación pública, nos ayudan para mantenernos vigilantes de estos hechos que están llamados a ser, diríamos, universales. Y en ellos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 676, ya mencionado, el Papa Pío XI hace referencia explícita, o mejor dicho, el numeral hace referencia explícita a la encíclica del Papa Pío XI en la condena al comunismo Divini Redentoris. Y la Iglesia en el Catecismo lo asocia a esa enseñanza magisterial, que es parte de la doctrina social de la Iglesia. Y claro, a la luz del tiempo, cuando nosotros de repente, hace algunas décadas se creía que estas visiones materialistas, ateas, asociadas a la ideología marxista eran cosas del pasado, vemos que en muchos lugares en el mundo esto reemerge de distintas formas. Pero no es lo importante, diríamos, su dimensión política o su dimensión económica, sino sobre todo su dimensión en relación a la fe. Y sobre todo, el que pueblos de fe acojan ideologías contrarias a la fe.